Sandra fue una famosa child model que estuvo activa desde el 2000 y prosiguió su carrera hasta el 2010. Junto a Play Kitty, Leah, Natasha Mouse, Evie Model y Vlad Models, Sandra fue una de las child model más relevantes de la primera década del siglo XXI. Sandra nació en San Petersburgo, Rusia, un 14 de noviembre de 1991. Por su increíble brillo, se hizo notar durante sus primeros años de vida, dándole a la cámara un nuevo terreno para explorar. En 1997, la madre de Sandra dio su autorización para que su hija sea fotografiada por su antaño misterioso fotógrafo, al cual solo se conocía como Vlad. Las primeras galerías de Sandra serían publicadas en un grupo de Yahoo, el cual estaba administrado por este mismo fotógrafo, junto a dos moderadores estadounidenses, quienes fueron administradores, moderadores y webmaster de su página y foro hasta el año 2005. A finales del año 2002, se abrió una página archivo del grupo de Yahoo, bajo el dominio Sandra Model, página oficial de internet de Sandra, creándose con ella el foro oficial vigente hasta el 2009. A principios del 2003, Sandra Model empieza a actualizar galerías completas de Sandra, las cuales cubrían el material realizado durante su infancia y temprana pubertad. Debido al contacto cercano con sus fanáticos, así como la naturalidad de sus sets fotográficos, los cuales relataban parte de la vida cotidiana de tan maravillosa niña, Sandra se hizo desmesuradamente famosa entre miles de usuarios provenientes de distintas partes del mundo. A finales del 2003 se hicieron las controversiales custom sets, en los cuales Sandra aparece más provocativa que de costumbre, llevándola al territorio de las modelos noodle, como LS, VD, etc. Se dice que los custom sets fueron tomados por Vlad a consecuencia de un pedido especial de alguien adinerado de Europa. Estos sets fueron tan escandalosos que no se volvió a repetir la experiencia hasta mediados del 2004. Varios de los sets regulares bajo el sello de Sandra Teen Model llevan material extra tomado por Vlad, en el cual Sandra aparece en topless. Durante su adolescencia no volvieron a aparecer noodle sets, de hecho, nunca más Sandra posaría de esta forma. El tan famoso sitio Sandra Model desaparecería a consecuencia del escándalo de los custom sets, y en febrero del 2004 nacería Sandra Teen Model, la cual sería la página oficial de Sandra hasta el 2005. Esta página estaba corriendo a cuenta de un usuario conocido como R-Dean, quien se convirtió en webmaster junto al fotógrafo Vlad. Tenía socios importantes, quienes ayudaban a mantener la página online. Un fan australiano conocido como Sandra Venos se convertiría en el nexo entre el fotógrafo, Sandra y la enorme comunidad de fanáticos de todo el mundo. A nombre de ese fanatismo, este usuario reclutó un gran equipo de gente conocidos como First Dave. Con los años, el grupo se disolvería y tal usuario terminaría en prisión por cargos de posesión de pornografía infantil, aunque se sabe, de acuerdo a la corte de Melbourne, lo único considerado como pornografía infantil por parte de él eran los custom sets de Sandra. Jamás le encontraron en posesión de un material más explícito. Sandra Teen Model se cerró debido al arresto de tal usuario por cargos de tenencia de dicho material. A finales del 2005 nació Sandra Mod, la cual sería la página oficial de Sandra hasta agosto del 2007. La página de Sandra Mod estuvo online hasta agosto de 2007 justamente, año
en el cual Dennison se alejó de la administración de la página. Vlad y Boris, los fotógrafos de Sandra, abrieron entonces el dominio FF Models. En 2008, FF Model se convirtió en página de archivo y nació otra página de Sandra bajo el dominio Fame Here. Este dominio contiene los sets de las amigas de Sandra, aparte de otras nuevas adhesiones. En la actualidad, Fame Here sigue funcionando. Sandra se casó en 2011 con un oficial de la naval rusa. Ambos tuvieron una hija que nació el 6 de agosto de ese mismo año. Ella estuvo aclarando algunos malentendidos durante un tiempo en una red social rusa. Dejó de responder preguntas cuando éstas empezaron a salirse de contexto, pero gracias a ello y a los datos aportados por los usuarios del First Tape, se sabe que ella odia su pasado como chill model. Considera a sus fanáticos un montón de degenerados y aprovechadores. Declaró que su actual marido le dio la estabilidad que había estado buscando toda su vida y que nada más que eso le importa. En su página de VK afirmó que sus días como modelo son cosas del pasado y que espera poder olvidarlos algún día. Desde luego, esto no es para nada grato para muchos de sus fans, quienes hicieron cosas enormes por inspiración a ella. Sin embargo, Sandra es un ejemplo de niñas que fueron modelos famosas y que hicieron una vida normal a pesar de ello. Varios fanáticos de Sandra realizaron diseños gráficos artísticos inspirados en ella, pero los más destacados fueron el estadounidense William Lew con su obra literaria Sandra Model An American Romance, el franco-boliviano Gabriel Michael con su trilogía novelada El Arco de Artemisa y el inglés Lucas King con sus magníficas piezas de piano, algunas inspiradas en Sandra. Por eso, y mucho más, Sandra Model es una de las modelos más legendarias en la historia del web Chill Model. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido. Muchas gracias y conmigo será hasta la próxima. Ha sido tu servidor J y que tengas dulces sueños.